Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo sea cual sea el horario que nos están viendo, o escuchando. Hoy por primera vez con cámara. Estamos en Filosofía, el lado B o el lado B Filosofía. Sí, yo lo tengo como el lado B de la filosofía, pero, Ahí está, pero está perfecto. distinto en los dos lugares. Bueno, nos pueden encontrar de tantas maneras que si no nos escuchan, un pecado. Estamos acá con el profesor Nicolás Sabadiker. Mi nombre es Martín Esteves. Los saludamos para los que nos ven por primera vez. Esto es un experimento. Vamos a ver si esto sale bien, podemos seguir como evolucionando y desarrollando esta cuestión del video. Estamos muy contentos con las repercusiones que viene teniendo, así que les agradecemos a todas las personas que nos vienen escuchando y, ¿por qué no?, a los nuevos oyentes si es que hay en este episodio. Hoy vamos a hablar de una de las personalidades más interesantes, no de la filosofía, creo que de la humanidad, porque creo que es de esas personas que realmente de alguna manera cambiaron el mundo a partir de un lugar eh, sencillo, humilde, comprometido, pero sin perder rigor ni pasión por las ideas. No sé, creo que con la vida larguísima que tuvo es difícil ponerle un adjetivo, pero bueno, vamos a hablar de un poco de Bertrand Russell, uno de mis autores favoritos y creo que de suyos también. Sí, sin duda, ¿no? Mira, Russell escribió coincido, me encantó tu intro a Russell, ¿no? Porque es así, no hay muchas formas de describirlo, vivió 98 años entre 1870 perdón, 1872 y 1970. Y entonces, claro, e hizo tantas cosas que incluso lo digo un poco a broma de broma, pero algo de cierto hay. Parece que Russell siempre fue viejo, ¿no? Porque Sí, cuando empezó a hacer cosas, ya tenía 30 y pico, qué sé yo, y casi todo el resto de lo que hace lo hace a partir de los 50, 60, 70, 80, hasta los 90. 90 y pico de años, él seguía escribiendo y armando un poco polémica, porque bueno, como vos decís, no solo fue para los que no lo conocen, bueno, un gran filósofo y lógico, algunos también lo consideran matemático, de hecho estudió matemáticas, pero aparte fue un gran activista social, que como vos muy bien decís, coincido plenamente, combinaba, cosa que es muy difícil, y se lo ve mucho en este tiempo, el rigor conceptual bastante fuerte, viene, recordemos, de la lógica, y no solo viene, sino que es parte de su co-creador, digamos, de la lógica moderna, sí. y grandes pasiones y grandes convicciones, ¿no? O sea, y es muy también notorio, ya que hablamos de eso, de que esas pasiones, por más que fueran muy grandes, estaban a su vez, eran susceptibles de crítica y de autocrítica, y de Sí. hecho fue cambiando en muchos aspectos de posiciones más teóricas que prácticas, pero también en alguna medida prácticas, a medida, porque no era un loco fanático, ni mucho menos, más bien lo contrario, ¿no? Y por ahí no es fácil que tu lucha muchas veces sea justamente la lucha de cierto escepticismo, de cierto dudar de las propias creencias, y por eso él cambió en filosofía, sí que cambió varias veces de posición, en muchos aspectos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que estaba por largarme a hablar de lo que opino de Bertrand Russell y su manera de pensar, pero creo que estaría bueno que introduzcamos un poco el personaje. Dale, dale. De todas formas, no me parece mal que hablemos alguna que otra generalidad antes de empezar algo más de contar algunos aspectos de su vida. Su vida es, Sí. es larga y está muy contada. Entonces, ¿sabés qué falta para mí de eso? Falta una buena película de Hollywood o inglesa de la vida Sí, de Bertrand Russell. inglesa, Yo tiene que diría ser que inglesa. inglesa, sí. Inglesa, Eh, con algún dejo de los Monty Python ahí claro, humorístico, sí, tiene que ser inglesa, tiene que ser sí. el refinamiento, No, bueno, ¿por no qué? sé si se puede hacer una de toda su vida. No, Quizá, no, viste, son haya como una cuatro o cinco partes. claro, claro, sino algunos eventos importantes de su vida. Pero a mí me encantaría que algo de lo filosófico esté, porque por Sí, ahí por supuesto. aparece más lo del activismo y que yo que por ahí es más vistoso a los fines fílmicos, Sí. pero bueno, eso faltaría. Aparece un personaje de Russell bastante malo a mi gusto en una de las películas sobre Wittgenstein, pero un Russell que no parecía ni de la genialidad que realmente tenía. No, claro, ese que está vestido medio de académico con Claro, como si el... fuera Sí. el símbolo de la academia cuando era más bien lo Sí, y contrario, encima ¿no? muy, digamos, en la película de Wittgenstein aparece como muy
Autoritario. tosco. Sí, sí, sí. Bueno, es una película extraña esa Sí, de película por de sí no es Wittgenstein. muy buena la película. No, yo no la recomiendo, pero si quieren ver algo de Wittgenstein Claro, como para está. interesarse por Wittgenstein, quizá. Pero es como maneja, para los que nunca vieron ni siquiera un recorte, maneja un nivel de abstracción muy extraño esa Sí, sí, película. O sea, no es una película que está buscando reflejar la realidad, entre comillas, claro. sino que plantea escenarios como medio idea, digamos, como medio Sí, oníricos, sí, algo de medio. surrealista. Sí, Sí, sí. Bueno, ya que estamos, también estaría buena una película sobre Wittgenstein. sí, una Claro, bien una bien hecha, hecha. con la biografía de Ray Monk. Claro, por ejemplo. Bueno, sí te empezamos contando algo de Russell. Bueno, obviamente era inglés y bueno, tuvo unas cuantas tragedias muy jovencito, a los 2 años, o sea, en el 74, 1874, estamos hablando, muere su madre y su hermana de 6 años de difteria. En realidad se contagia Frank, su hermano más grande, que creo que tenía 9. Él era muy fuerte, el hermano, igual que el propio Russell, Bertrand Russell, digamos Bertie en ese momento. Todavía en realidad toda su vida la gente que lo conocía le decía Bertie, a mí me cuesta Gran llamarlo jugador. así. Parece un jugador de fútbol, en fin. Mucha confianza, como el Georgie para Enrico Borges, ¿no? Bertie Russell. Claro, claro. Bueno, la verdad que Frank sobrevive bien, pero contagia a su hermana y a su madre y muere en ella. Entonces, una tragedia tremenda a los 2 años. El padre a su vez queda muy triste y muere cuando Russell tenía 4 y bueno, Frank 11. De modo que está atravesado por una infancia muy dura. Yo como para bajarle un poco esa dureza, te cuento que si fuera un cómic se hubiera convertido en superhéroe. Era Batman, Claro, claramente. Batman o Spider-Man, ¿no? Porque tenía gran poder adquisitivo la familia, ¿verdad? Bueno, sí, sí, claro, el Lord. Pero eran- antes de eso te continúo un poco. Queda a cargo bueno, del abuelo, que es el que era sí, rico efectivamente, y la abuela. El abuelo tenía 83 años ya. Lord John Russell fue primer ministro británico, fue un tipo muy importante. Pero también unos años después, tenía 83, unos años después muere y queda a cargo de la abuela. Por eso es muy parecido a la historia más que de Batman de Spider-Man, ¿no? Claro, es como verdad. que tiene como la abuela que le decían Lord John. O sea, perdón, Lady John, Lady John. como John por su esposo, y ella era una persona de mucho carácter y muy... Es un gran personaje, la Claro, abuela, ¿no? Un gran totalmente. personaje. Y al igual que... Era como, verdad, es como la tía May, es como la tía May, digamos. Es la Sí. tía May. Ahora, la frase que le deja y que le marca a Russell de toda su vida y que él destaca, pese a que ella Un era una gran persona... poder conlleva- Claro, no era esta que le dio el tío Ben, digamos, sino... la tenía marcada por ahí, pero si no la digo más o menos aproximadamente, que es algo así como... no te dejes llevar por una multitud para cometer una injusticia, una cosa así. Es una gran frase. Sí, es una gran frase. Sobre todo para un filósofo. Sí, sí, y en Russell, pese a que Russell, las convicciones personales de Russell diferían mucho de las de su abuela, que fue como su madre, sinceramente uno le dice la abuela, pero es la persona que lo crió y vivió, por suerte era bastante más joven que su esposo y vivió bastante tiempo, o sea que lo acompañó hasta principios de la adultez de Russell, digamos. Fue una frase que lo marcó de toda su vida. Sí, y de hecho totalmente. muchas veces Russell se enfrentó, y esto lo vamos a charlar después, a contra creencias, eso sería una multitud, ¿no? Creencias colectivas muy arraigadas, por Sí. ejemplo, a favor de la guerra, Primera Guerra Mundial, lo que sea, que lo llevaron a la cárcel. O sea, él no tuvo miedo de enfrentarlo y fue tras eso, fue, digamos así, cancelado. Claro. Decirlo en idioma actual, pero él ya fue cancelado varias veces en vida. Militó esas ideas cuando no eran digamos, de la agenda políticamente correcta como lo es hoy. Eran exactamente lo contrario. Claro, ¿no? hoy decirse pacifista es algo común y Sí, corriente, si se quiere, mientras que en ese momento decirse pacifista era prácticamente decir soy hippie y me drogo. Y lo que es peor, estoy en contra de mi país, soy De un antipatriota. claro, soy un antipatriota. Cuando uno está en guerra, lamentablemente, uno dice así en abstracto, Argentina llegará a entrar en guerra y el que es pacifista de pronto es un antipatrio también. Pasó en la época de Malvinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, Russell fue adelantándome un poquito, pero después sí quería volver a algo de la infancia. Russell se opuso públicamente, no es que se opuso en lo personal. Es como que todo estaba, digamos, en su apogeo en Cambridge y su apogeo intelectual, pero dedicó todas sus energías a oponerse a la guerra, a la Primera Guerra, a que Inglaterra ingrese en la Primera Guerra Mundial, una guerra que consideraba estúpida e injusta. Casi como cualquier... Como la mayoría, digamos. Bueno, militó, por ejemplo, contra el reclutamiento obligatorio, por la libertad de conciencia.
Fue echado de Cambridge, fue puesto preso durante 6 meses tras esa militancia, porque era una militancia no violenta, pero sí con artículos medio incendiarios, digamos. Le escribió a su vez una carta pública al primer ministro británico, etcétera, ¿no? Bueno, sufrió las consecuencias a su vez de su posición y con mucha hidalguía, por decirlo así, ¿no? Y en la cárcel incluso aprovechó para escribir un par de libros, uno de los cuales fue uno de los libros favoritos de Borges, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre, pero algo así como Introducción a la filosofía de las matemáticas. En fin, es un libro que refleja una versión mucho más tranquila y con menos fórmulas, digamos, de los principios matemáticas y un poco más filosófica, más conceptual y menos de fórmula, ¿no? Porque los principios son libros difíciles de leer, ¿no? Porque son fórmulas y fórmulas y fórmulas, ¿no? Sí, sí. Ha dicho, se parece una tontera, pero no es obvio que se sepa, pero Russell fue una de las cosas por las cuales es famoso entre los intelectuales, especialmente porque fue un co-creador junto con Alfred Whitehead, digamos, de la sistematización de la lógica matemática, ¿no? Recordemos que la tradición venía de la lógica aristotélica, era una lógica no del todo formal y bastante más limitada al uso de silogismos u otros tipos de inferencias, pero muy específicas, las del cuadro de oposición, digamos, para el que lo vio alguna vez en el secundario, en algún lado. Y bueno, no inicia este proceso Russell, pero es el que le da como su máximo esplendor ya con Russell y Whitehead, ¿no? Él toca un poco de piano, un poco de Frege, a los quienes conoció personalmente y admiró y llevó eso bastante más allá. Sí. Bueno, a mí Russell me parece que en ese sentido, a ver, digamos, su obra como filósofo a mí me gusta mucho. De hecho, hay un libro que estaba tratando de conseguir y aprovecho y se lo pregunto Dale. en grabación. ¿Hay filosofía de la mente ¿De Russell? Sí, algo así? Sí, pero no es filosofía de la mente, es análisis de la mente. Análisis de la mente. Sí, sí. Ese libro me parece, bueno, a ver, para quienes nunca escucharon hablar de Bertrand Russell o no tienen idea o todavía si están siguiendo el camino de la filosofía todavía no se han topado con él, Bertrand Russell se aboca a lo que conocemos como filosofía analítica. Esta filosofía analítica... no solo se aboca, en realidad es uno de los creadores. De los creadores de la filosofía analítica, que digamos, tiene una perspectiva de la filosofía que entiende que la función de la filosofía es el análisis depurado del lenguaje para poder utilizarlo como una herramienta para algunos de la filosofía analítica es pensando en la ciencia y están hablando del lenguaje, digamos, científico y más concreto y exacto, si se quiere. Y por otro lado están los filósofos analíticos que entienden que lo que hay que depurar y analizar es el lenguaje ordinario. Hay algunos que piensan que digamos, un método aplica a un lado y otro aplica a otro, pero básicamente la filosofía analítica entiende que la filosofía tiene que, a partir del análisis del lenguaje, resolver ciertos rompecabezas mentales y tiene que, digamos, abocarse a depurar el lenguaje, que es la herramienta que utilizamos para pensar y para comunicarnos. Básicamente. Sí, sí, ¿no? Claro. Pero un poco para mí, ¿no? La gracia de Russell es que fuera de ser uno de los, no solo creadores de ese paradigma, sino incluso de los que más desarrollo realmente lograron, varias teorías, la teoría de los tipos, no sé, la distinción entre lenguaje y metalenguaje, etcétera. En realidad la tarea de Russell, incluso la tarea intelectual, quiero decir, excedía la filosofía analítica, ¿no? O sea, trabajaba mucho con hechos empíricos y hacía reflexiones, especialmente sobre las conductas humanas y la historia humana, etcétera, de las cuales habitualmente se privan los filósofos analíticos, bueno, incluso los más amplios, ¿no? Yo incluso diría que Russell es un gran ejemplo para seguir como paradigma en este sentido. Sí, de totalmente. Que, bueno, en muchas cosas, pero hablando puntualmente de la filosofía, yo creo que él demuestra, está constantemente pensando en la aplicación de lo que él piensa. O sea, él no se aleja de su paradigma para hablar de moral. No, en el sentido de que no
no encontramos una gran contradicción de ideas, no encontramos un Russell analítico y otro continental. Los filósofos Claro. continentales podrían ser más como Foucault, más como los existencialistas. Claro, entrarían hay ahí. tantos los fenomenólogos, Fenomenólogos. Heidegger, Son, en fin, hay de todo. es una filosofía un poco más, en cierto sentido, más, más vinculada a la parte literaria, sin que, no, o sea, más allá de una valoración, digamos. Y tiene que por ver ahí también con- a cuestiones más metafísicas. Russell sí fue en general antimetafísico a lo Claro. largo de su vida, ¿no? Claro, bueno, esta filosofía continental tiene, digamos, si la filosofía analítica está más vinculada a la dureza, entre comillas, científica, Sí. la filosofía continental, sin perder un interés genuino por la realidad, por supuesto, está más vinculada desde una parte más literaria. La posmodernidad es una gran expresión de la por ejemplo. filosofía continental. Claro. No todos los posmodernos son, no todos los No, continentales ni son mucho menos. posmodernos, pero es No, una que de las filosofía ramas. continental en realidad estamos hablando de que 20, 30 corrientes diferentes, Sí. ¿no? Entonces es difícil generalizar. Es más fácil y aún así es difícil generalizar Las qué sería analíticas. la analítica, pero aún en la línea analítica también hay Sí. varias. Es difícil, bueno, hacer un pequeño Sí. resumen así Yo ahora. creo que en filosofía es difícil categorizar todo. Y se supone que lo único que hacemos es categorizar, pero todo es difícil de Claro. categorizar. No, pero un poco está bueno porque no sé si en todos los casos, en este en particular, porque los filósofos son efectivamente distintos. Esa es la gracia. O sea, si yo adhiero totalmente a Russell, por ejemplo, bueno, mi nombre propio no tiene ninguna importancia en la historia de la Totalmente. filosofía ni en la actualidad de la filosofía. Totalmente. Entonces, bueno, cada uno tiene, hay sutiles, la filosofía es sutil y por eso es difícil también de clasificar Exactamente. breve, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con Perdón, esto. voy mostrando Sí. una cara mientras hablas, ¿no? Si, Sí, sí. por si se llega a Capaz ver que, una capaz que cara lo de podemos hacer Russell alguna viejo. edición de video Ah, también. bueno, le sí, ponemos eso ahí estaría un una poco más- carita. un poco más serio. Ya vemos de qué tiempo disponemos. Claro, claro. Pero, a ver, lo que tiene de interesante Russell para mí es que en esa variedad de temas que él aborda, Sí. no renuncia a su postura filosófica y, digamos, Claro, es como hace decir, el falta- moralista o predicador, quizá, bueno, digámosle, moralista no lo opaca del todo al filósofo y viceversa. Exactamente, y no hace falta ser continental para ser moral, para hablar no, de por ética. supuesto. Sí, sí. No hace, o sea, creo que por ahí en la corriente analítica, uno de los principales defectos, si bien yo me siento más cerca de esa corriente en esta Sí. disyuntiva entre continental y analítico, yo creo que el principal problema de los analíticos es que a veces se quedan muy encerrados en esta dureza Sí, claro. científica o en esta pretensión Pero y a científica. veces, perdón, ¿no? Ya que Sí. vamos a criticarlo, ni siquiera es científica, a veces es de minucia que a un científico Sí. no le interesan en absoluto. Ni al científico ni a nadie. Ni a nadie, claro. Y quedan encerrados ahí. Recuerdo por ahí el círculo de Viena, por ahí tenía ciertas expresiones que cuando alguien metafísica, Claro. cuando alguien salía un poquito del... Pero por lo menos el Círculo de Viena hacía algo, ¿no? Sí, es verdad. Hay que Tenía ver. su posición. Yo me refería más a artículos del tipo sobre si la O es una disyunción inclusiva o exclusiva. No en Claro. términos lógicos, sino cosas así de minucias que realmente ya no parece ni filosofía, ¿no? Claro. Por lo que vos decís, porque ya la realidad, por el desinterés que implica sobre la realidad, ¿no? Claro, ya ni siquiera cae en un escepticismo, sino en un descrédito total de todo. Claro, una tarea que le interesa a 3 personas en el mundo. Exactamente. Bueno, a veces esa tarea de 3 personas en el mundo puede ser Algo importante valioso, y que pero no es revolucione el el mundo, caso pero de no la es el mayoría caso de la mayor parte de la producción a la Bueno. que hacemos referencia. Eso es algo que Sí. que yo Él admiro mucho. vivió de una Russell. vida plena, bien vivida, en muchos sentidos, ¿no? Yo quería contar otras cositas de la infancia breve, ¿no? Su descubrimiento de la matemática. Él tuvo una infancia triste, obviamente, vivió, no fue a la escuela, sino que tenía institutrices que iban a la mansión, digamos, de los Russell, digamos, del original Lord Russell. ¿Es cierto ese rumor de que uno de los educadores de Russell fue John Stuart Mill? No, en realidad John Stuart Mill era muy amigo Del del padre, del padre de Russell. El abuelo de Russell era más bien conservador. El padre de Russell, el padre y la madre eran gente liberal, que ya abogaba, por ejemplo, por el voto femenino, cosa de la cual Russell hizo uno de los ejes
uno de los tantos, ¿no? Ejes de su vida. En una época en que el voto femenino era como una locura, ¿no? Sí. También por el control de natalidad, etcétera. Sí, por favor. Y John Stuart Mill, como te decía, era muy amigo del padre. El padre en realidad admiraba, era medio seguidor de John Stuart Mill. Así como el padre de John Stuart Mill fue seguidor y amigo no me va a salir el nombre Jeremy Bentham. De Jeremy Bentham, sí. Bueno, Russell está muy influido por Mill, pero no directamente, o sea, Mill no se dedicó a hacer ese tipo de enseñanza particular, digamos, en general institutrices mujeres. En general, por otro lado, el caso de Russell fueron alemanas y suizas, o sea que él era bilingüe, digamos. Ahí está la Sí, sí. Era bilingüe, digamos, y en definitiva la matemática no la descubre con ella. Tiene una vida triste en el sentido de que, claro, no tiene amigos, no conoce, literalmente vive en el medio del campo, en una mansión, pero solo jugaba con su hermano, claro, que era bastante más grande. Era un noble inglés huérfano viviendo en una campiña alejado del mundo prácticamente. Exactamente, cosa que obviamente para un niño, bueno, casi que ya hasta para un adulto, ¿no? Vivir sin amigos, etcétera, es bastante fuerte. Por eso, bueno, si uno piensa en una situación de jubilación, bueno, vivir en una campiña inglesa, bueno, puede ser, pero para un chico que quiere jugar con otro... No, y quizá un poco falto de afecto, ¿no? Bueno, Frank, su hermano, que era bueno en matemáticas, le enseña el tema de cómo se puede demostrar un teorema en base a axiomas. Le cambió la vida. Y Russell quedó fascinado. Claro, fue el primer, digamos, el primer toque con algo que parecía riguroso y que le daba esa tranquilidad incluso espiritual que él necesitaba y bueno, es su primer gran amor, la matemática, ¿no? Como parte del amor general al conocimiento. Y se desilusiona mucho cuando le pregunta, bueno, ¿y los axiomas qué onda? ¿Cómo se demuestra? O sea, él buscaba algo totalmente demostrado y dice, no, los axiomas no se demuestran, se asumen. Y eso a Russell, dentro de la gran ilusión que se hizo, fue una gran desilusión. Y te lo cuento esto porque, aparte porque es linda la historia, porque esa preocupación de Russell por decir, bueno, no puede ser que todo el cuerpo tan riguroso de la matemática descanse sobre simplemente, bueno, asumo que los axiomas. Y entonces él se propone un poquito más grande, pero ese sueño empezó ahí ya, de probar la matemática. Y este intento de derivar la matemática de la lógica, que es lo que lo lleva a construir o a sistematizar al menos la lógica formal en el Principia Mathematica, esa obra de 3 tomos que todo el mundo cita pero que nadie leyó, me incluyo. Sí. Bueno, ahí intenta efectivamente desde como digamos es el principal autor quizás de la línea logicista de la matemática, ¿no? Sí. De tratar de mostrar que la matemática se puede, cosa que es muy difícil, ¿no? Pero que todo el cuerpo de la matemática, que es un cuerpo encima creciente, dije yo ahora, se puede derivar de la lógica, ¿no? Bueno, yo creo que la gran distinción entre... Iba a decir matemático, pero si se quiere más propiamente entre el ingeniero y el filósofo, porque sobre todo en las ramas analíticas uno encuentra una gran similitud entre ingenieros y filósofos, entre buscar las maneras, digamos, o entre ingenieros y lógicos, si se quiere, buscar las maneras eficientes del pensamiento. Yo creo que hay ciertas similitudes. Sí, entre ingenieros y lógicos más que quizá que con filósofos, ¿no? Sí. Por eso, quizá con cierta concepción de la filosofía, el mecanicismo, por ejemplo, ¿no? Que es muy ingenieril, pero en otras concepciones serían lógicos, sí, serían más lógicos. Ahora, yo creo que lo que realmente diferencia a un lógico o filósofo de un matemático o un ingeniero es esa preocupación, ese bicho, que no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Pero es esa preocupación por cómo puede ser que descanse todo sobre un axioma. Que no. Claro. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, mucho con mi viejo. Mi viejo estudió ingeniería, tiene máster en administración de empresas. Y si bien siempre tuvo o sea, es alguien con quien comparto muchas charlas filosóficas, yo cuando le estoy pidiendo que me explique algo matemático, me dice, bueno, y esto es así, de una, ¿y por qué? Y bueno, porque este es el axioma sobre el que descansa esto, y a mí me explota la cabeza de decir, ¿cómo no? Necesito que... Necesitas más. Y el ingeniero no. Y entonces yo creo que el ingeniero, por un lado, puede desarrollar muchísimo prácticamente descansando en ese axioma, que capaz que no hay nada malo con ese axioma, solamente que no se demuestra. Y por el otro, el filósofo, el lógico, va más por el lado teórico, que también puede sumar, o sea, son dos caminos distintos. Pero yo creo que el punto de disyunción entre uno y otro está en esa duda sobre el axioma. Claro. Igualmente el lógico
también, ¿no? Y sinceramente no es que hay mucho más que hacer. En realidad es muy cuestionable la derivación completa de la matemática de la lógica, y la lógica, Sí. por otro lado, también tiene sus axiomas. Exactamente. De modo que es un Totalmente. problema medio insoluble. Dicho sea de paso, esto lo inventó Euclides y fue un gran descubrimiento, ¿no? Esto de poner axiomas, y de ahí viene de la matemática, digamos, lo usamos en lógica, etcétera. Bueno, también, es que en pero un sistema práctico yo creo que si algo funciona, funciona. sí, sí. Y si No, establecimos pero que esto... esto de que no se puede probar todo es una gran, quizás es dura, pero es una gran verdad que hay Sí, que... totalmente. Después el teorema de Gödel todavía refuerza esa idea de que tiene que haber proposiciones verdaderas pero indemostrables dentro de un sistema. Ahí ya como cae un poco el paradigma, no sé si tanto el Sí. logista, pero el formalista en matemática, Sí, ¿no? Después sí. de Gödel. Gödel, Bueno. un gran matemático que por otro lado formó parte del Círculo de Viena. Sí, es verdad. Es verdad. No, yo pensaba, no me acuerdo de quién era, creo que era Newton, pero no puedo estar tirando un bolazo a esta afirmación de que el mundo está escrito en caracteres matemáticos. Ah, de Galileo. En Galileo. realidad, de Galileo. Bueno, yo disiento, yo creo que nosotros tenemos maneras de acostumbrarnos a mirar o sea, tenemos como lentes que nos diseñamos para mirar la realidad con distintos propósitos, y en determinados ámbitos de aplicación eso funciona. Y cuando no nos sirve y necesitamos ver la realidad de otro modo, usamos otro lente. Ujú. Y que creo que por más exacta que sea la matemática, que yo no discuto eso, o sea, no creo que la matemática sea subjetiva, pero sí creo que es una manera que tenemos de sistematizar la realidad, y no va a entrar todo ahí. Claro, yo creo claro. que toda formalización es una reducción Claro. que nos permite interactuar con el mundo, que de lo contrario sería imposible. Sí, sí. Para mí, es una opinión. Muy pero- interesante, muy interesante. No lo ampliemos ahora, solo Sí. o no te lo amplío yo, al menos, solo para centrarnos un poco en Russell, pero la verdad que me gustaría que lo sigamos charlando. Sí, Está muy bueno. Quizá al final, charlando un poco sobre Russell. Sí, sobre sí. su De manera hecho, de pensar. claro. Pues quería contar algo que también parece interesante, más que nada porque a mí personalmente una de las cosas que me gustó de Russell. Bueno, hay una, no me acuerdo la frase exacta, pero aparte lo menciona de muchas maneras diferentes, y realmente él fue consecuente con algo que es muy difícil ser consecuente, y es más, con algo que lo diría que la mayoría hoy no lo es, que es que diferenciar sus deseos, o sea, las cosas como uno quisiera que sean, de las cosas como son, y las cosas como son entendidas como el conocimiento que tenemos, porque obviamente no sabemos las cosas como son literalmente, pero es decir, no desvirtuar el conocimiento en base a nuestros deseos, ¿no? Sí, en la filosofía hay una leve tendencia en algunos autores, más los continentales, no, mentira, de acomodar un poquito por acá. Pero por para supuesto, que... no solo en la filosofía, bueno, en la filosofía también se coló, y Sí. hasta un poquito en la ciencia. Sí. Bueno, un poquito, muchas veces se coló, hay ejemplos históricos significativos en ese sentido. Pero Pero Russell en la vida cotidiana lo hacemos todo el tiempo. Bueno, Todo el pero tiempo. en la filosofía uno supone, creo que hay una mirada de como intelectualismo en la filosofía, de como de honestidad intelectual en el filósofo. Sí, como y de neutralidad valorativa para ver las cosas que muchas veces no está. Que no existe. Bueno, él trató de ser Bertrand consecuente Russell con eso. Claro. Fue una idea muy fuerte, así como como en términos prácticos. Bueno, esta también es práctica, ¿no? La de la abuela fue una idea fuerte, la de esto de no seguir a las multitudes, solo porque sean multitudes, digan lo que digan o hagan lo que hagan. Sí, bueno, acá también fue una idea muy fuerte que guió su vida, y que en ética justamente lo hizo muchas veces cambiar de posición, no tanto de la posición moral de fondo de él, que era una posición muy, digámosle así, por llamarlo, muy empática con el sufrimiento humano en general, en todas sus formas. Porque, qué sé yo, por ejemplo, vivió mucho en la Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces, casi todo el mundo o estaba con el bando de Estados Unidos o con la Unión Soviética. Bueno, él no estaba con ninguno de los dos, por ejemplo. Ya de grande, incluso le costó la cárcel a los 90 años prácticamente, una sentada contra la guerra de Vietnam, o sea, contra Estados Unidos en ese sentido, y fue también uno de los primeros. Después yo pensaba contar un poquito de que, aún siendo de espíritu más bien socialista, él era liberal y socialista a la vez, ¿no? Claro, una versión que no es la que habitualmente conocemos. Sí. Y fue uno de los primeros en criticar a la Unión Soviética siendo socialista, lo cual le valió obviamente, era como decir, todos lo corrieron por derecha, como se dice ahora, ¿no? Siendo él socialista,
Bueno, ya que está, te cuento un poquito eso, si querés. Sí. Tuvo la suerte, Russell estuvo cercano a muchísimas grandes personalidades Sí, de su época. eso iba a decir, es como que Russell figura en todos los eventos Sí, importantes del sí, mundo de alguna manera en sí, todo ese trayecto. O sea, sin adelantarnos mucho, solo como un detallecito, es un tipo que charló con los Beatles. O sea, sí, estuvo sí, protestó contra la Primera Guerra Mundial, protestó contra la Segunda, claro. charló con Este es Paul con Lenin lo que te iba a McCartney. contar. Está Lenin y Lennon, charló con Lenin y Bueno, Lennon. también con Trotsky, la verdad, de esa no sabía, me he enterado ayer leyendo un poquito. Trotsky le cayó muy bien. Es que él fue parte de una delegación laborista, digamos, en una época en que el laborismo era un poquito más de izquierda, que va a saludar y a visitar la Rusia soviética en 1921, o sea, al comienzo Lenin estaba al mando, lo conoce primero a Trotsky, Trotsky le cae muy bien. Eh, y cuando va Lenin tiene hasta una reunión privada con Lenin. Él era digamos, un externo, pero que era parte de la delegación no oficial del laborismo, ¿no? Pero tuvo la suerte de poder ir y fue, y habló con Lenin, y ya él cuenta cosas de Lenin, que después las contó y escribió incluso un libro que se llama Teoría y Práctica del Bolchevismo o algo así, que es un libro que hace un balance crítico de algunas cosas positivas y otras negativas de la revolución, de cómo se vive en Rusia y la revolución, que es la que le valió, como decir, le está haciendo el juego a la derecha, todas esas cosas que no eran su objetivo en absoluto. Él era justamente eso, no importaba sus deseos, etcétera, le importaba la verdad, ¿no? Y de Lenin cuenta cosas tales como que se vanagloriaba, y eso que de las que no le gustaron, que se vanagloriaba de cómo convenció él y los suyos a los campesinos para que maten a sus patrones, y los colgaban, y lo contaba o sea, era un acto de mucha crueldad, lo contaba con mucha sorna. Entonces él ya empezó a ver, ya al comienzo nomás, cuando toda la intelectualidad del mundo, salvo la muy de derecha, apoyaba la revolución rusa, era como la esperanza de la humanidad. Borges la apoyaba, que después terminó siendo muy diferente. Sí. Escribió un libro un poema a favor de la revolución rusa, por ejemplo, ¿no? Pero te hablo de Borges como un caso extremo, de parecer casi todo lo apoyaba. Y Russell ya empezó a ver eso, también veía que la vida en Rusia era una vida muy gris, que todo lo que a él le importaba, la belleza, el conocimiento, había quedado muy degradado, las libertades individuales casi nada, un poco de hambruna, mucho autoritarismo, claro, él se había dado cuenta que la oposición, fue así toda la Unión Soviética, la oposición en la Unión Soviética no tenía ningún lugar, digamos, su lugar era la cárcel o la muerte, digamos, ningún lugar positivo en el sistema. Y bueno, él ya empezó a ver eso, vio también otras cosas que le parecieron positivas, y se animó a escribir. Todo esto te contaba, me parece interesante en sí mismo, pero te lo contaba como ocasión de todo esto, ilustrando lo que vos decís de que estuvo con todo el mundo, ¿no? Sí, apareció en todos lados. Mira, y te cuento una que también me he enterado releyendo ayer. No sé si conoces la reina Victoria, la que da el nombre a la época victoriana. Sí, Todo el siglo XIX, una reina bastante longeva, superada solo por la reina actual en su longevidad, en el tiempo en que fue reina. Los avances de la medicina impactan en la longevidad de la reina de Inglaterra. Claro, bueno, pero la reina Victoria le da hasta el nombre a la época en general, imagínate de importante que fue. Y lo conoció de bebé a Russell, fue a visitar a Lord Russell, a su abuelo, y lo conoció, y él tenía miedo que él, como era la reina, que él que era un bebé, qué sé yo, ahora tiene 3, 4 años, que le diga algo raro, qué sé yo, y él hasta le hizo una reverencia. Era muy bonito de bebé Russell. Y bueno, y así como por decirte, te paso de extremo, amigo de todos los grandes escritores, pero amigo, ¿no? Joseph Conrad. Se escribía con bueno, tenía algunos, Santayana, T.S. Eliot fue alumno de él y se han hecho amigos, bueno, con Wittgenstein obviamente. Bueno, la verdad, si uno se pone a ver con todo el mundo. Le escribió incluso a Nikita, hablando de esto en la crisis de los misiles del 62, de que la Unión Soviética pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, y toda esa crisis que casi desemboca en la Tercera Guerra Mundial. Russell tomó parte activa, era muy viejo, ¿no? Ya, más de 80 años, digamos 80 años en realidad justo, perdón, 90, y escribió una carta pública tanto al presidente de Estados Unidos en ese momento, no me acuerdo quién era, y a Nikita Khrushchev, instando a dirimir de otra manera, incluso a favor un poco de los argumentos, cuestionando un poco los argumentos norteamericanos, porque Estados Unidos también tenía misiles apostados cerca de la Unión Soviética, y bueno, Khrushchev le contesta, Khrushchev en realidad el que termina en alguna medida cediendo, al menos saca los misiles, etc. Y
fue un objeto de una negociación, bueno, que no se conoce al 100%, pero le contesta a Russell públicamente la carta, como diciendo que dándole un poco Le la da razón. validez, claro. Sí, sí, sí. Siempre Russell, y eso me gustó mucho de él, ha tendido a minimizar su impacto sobre la realidad. Porque él quizá, por otro lado, pretendía impactar mucho más, ¿no? Claro. Pero él realmente, a ver, ¿no? Cualquiera de nosotros, con mucho menos que eso, ya por lo menos pone la foto en Instagram, mira, me conté la carta de Nikita, Claro. qué sé yo, y él no, él dice, bueno, seguro que esto no tuvo nada que ver con mi carta. O sea, tendía a minimizar su impacto, probablemente con razón, ¿no? Pero hay que tener esa objetividad y ese control del narcisismo para hacerlo, ¿no? No, y además es un tipo que logró cosas muy, digamos, ser humilde desde el lugar de Russell es muy interesante, porque es un tipo que viene de la nobleza, partiendo desde esa base, viene de la nobleza inglesa, digamos, de haber, o sea, la reina Victoria lo tuvo en brazos seguramente a Russell, seguro, o algo parecido. Es un tipo que atravesó las instituciones académicas más importantes de su tiempo, casi seguro, que se codió con los intelectuales más importantes de su tiempo, casi seguro, que fue uno de los intelectuales más importantes, y ya no sé si de su tiempo. Yo creo que Russell trasciende a su tiempo. Incluso. Sí, en muchos aspectos, sí. Y digamos, si uno se pone a hablar, creo que si enumeráramos, solamente con enumerarlo, ni siquiera desarrollar los logros que tiene Russell, sería increíble. Tendríamos 3 horas de podcast. Claro. Y sería un embole porque lo pueden buscar en Wikipedia. Claro. Pero, a ver, vamos hablando, no sé, 15, 20 minutos. No tengo idea de cuánto vamos hablando, pero todavía no salió el hecho de que ganó un premio Nobel como filósofo. O sea, se lo dieron por literatura, pero siendo un filósofo ganó premio Nobel. Sí. ¿Hegel ganó premio Nobel? No existía el premio Nobel en la época de Hegel. Bien, porque hay un chiste no de los Monty Python. No creo que lo hubiera ganado, pero no hay existía. un chiste de los Monty Python que joden un poco con eso y me había quedado la duda. Pero Russell ganó el premio Nobel. 1950, Russell. Y gana el premio Nobel de literatura y todavía no había escrito nada literario. O sea, claramente lo gana por su talento escribiendo filosofía. Y yo creo que un poco por la reivindicación, porque después, si querés, lo contamos un poco, pero tuvo por lo menos 2 grandes cancelaciones, si bien tuvo muchas más. Y claro, la posición de Russell fue muchas veces impopular. Y en algún momento se reivindicó que el rumbo que marcaba Russell era un rumbo importante. Claro, no quiero ponerme en objetivista, pero que era un rumbo que algo de razón tenía o que había que escuchar un poco más. Bueno, yo creo que hoy con respecto y entonces un poco eso, viste, como los premios Nobel, como pasa un poco ahora, le dan un premio Nobel consuelo en el sentido de que como que lo quieren premiar de alguna manera después de haberlo castigado tanto, ¿no? Russell, bueno, lo echaron de Cambridge en su momento, en la Primera Guerra, como conté, o sea, lo cual es, viste, cuando uno cuenta, a ver, como no sé, no me gusta la palabra pecados para eso, pero no me sale una mejor en este momento, como los pecados de la historia de Cambridge, bueno, uno de esos es expulsar a Russell por ser pacifista. De los grandes errores. Y claro, de esas cosas que, como en Inglaterra hubo varios, qué sé yo, no sé. Bueno, eso yo creo que... El juicio Oscar Wilde, qué sé yo, yo creo que tanto Bertrand Russell, la vida de Bertrand Russell en general, como esos episodios de Cambridge, bueno, y que justamente es algo por lo que abogaba Bertrand Russell, es esto de que siempre hay que revisar qué es lo políticamente correcto en cada momento. Claro. Sí, totalmente. En ese momento la decisión de Cambridge debe haber sido bastante aplaudida. Pero fue pedido, claro, era algo pedido por multitudes. Sí. Entonces, o por ejemplo, las plazas llenas con el tema Malvinas. Sí. O sea, yo creo que, digamos, eso es fácil verlo desde hoy y todos diríamos no, pero cuando miramos nuestro presente en general tendemos a decir no, pero lo que estamos haciendo en este momento está bien. Nunca tratamos de trascender eso. Como que nos quedamos en lo políticamente correcto en el momento y lugar. Y quizá dentro de 200 años o 100 años haya gente haciendo podcast diciendo increíble lo que pensaban estos tipos en este momento. O sea, yo creo que hay que tratar de trascender, bueno, como pensaba Russell, la coyuntura del momento. Sí. Porque está bien, ¿no? La coyuntura le da la razón a Russell, la coyuntura actual. El pacifismo hoy es moneda corriente. Sí.
La condena casi universal, creo que universal a la guerra, por ejemplo, de invasión rusa. En gran mayoría, digamos, en gran parte de los países de Europa, al menos durante mucho tiempo, quizá ahora esté cambiando, pero tenemos democracias liberales, socialistas, digamos, claro. socialista, digamos. Claro, que combinan, voy a decir, como Russell, el liberalismo con el socialismo. Exactamente, yo creo que, o sea, en ese sentido Russell podría haber sido tranquilamente un adelantado, pero yo creo que lo más interesante de eso es repensar en qué lugar estamos parados hoy cuando vemos nuestras coyunturas y en qué lugar ponemos el pensamiento actual, si realmente lo revisamos desde un lugar, digamos, metacoyuntural o No, y ahora transcoyuntural. se agrega, que tampoco es solo en nuestra época, ¿no? Y en otra época incluso era peor, pero esta cultura de la cancelación, de que salirse un poquito, incluso ni siquiera mucho, un poquito de lo políticamente correcto, hace que te suspendan, supongamos, recitales, o que te echen de un trabajo, o que no puedas filmar más si sos actor, no sé. Sí, es muy y fuerte. eso es algo realmente muy negativo obviamente para los individuos que les pasa eso por sus opiniones. Estamos hablando de gente por sus opiniones, Claro, no por cosas que hayan hecho. Claro, ¿no? las acciones no son Sí. el problema. El problema son las opiniones y que no se puede sentar a debatir. Claro. Pero te quiero decir que para la humanidad es malo eso, que solo puede haber un discurso monocorde, aun cuando uno esté de acuerdo incluso con ese discurso. Totalmente. Pero no es bueno es el diálogo y hasta la discusión. Es buena, es positiva en sí misma, hace al avance de la humanidad, digamos, ¿no? No es por hablar mal de ninguna posición en particular, sino del clima de época que tiende a decir, no, cualquiera que discuta se lo descalifica y bueno. De hecho, por lo que charlamos, creo que nosotros estamos no estamos nada lejos de la postura coyuntural monocorde depende del momento, depende de en qué ámbito, pero en general no estamos tan lejos de lo que se piensa en la época actual. El problema es que sí, siempre charlamos también fuera de aire, si se quiere, de cámara. Que falta este contraste, esta contraposición, Claro, que se discuta ideas y no tanto personas. El Totalmente. problema de la cancelación, o uno de los problemas es eso, que el problema no es lo que decía, sino que no debería haber nadie que lo diga, y si alguien lo dice, entonces lo cancelamos a la persona. Claro. Sí, quizás mostrar que su idea es falsa o errónea o indeseable y es suficiente. Lo cual le da fuerza además a la propia posición desde la que uno... Claro, le da... No, pero además le da... La censura hoy paga muchísimo, entonces me está censurando, entonces todo lo censurado cobra una fuerza, ¿sí? Claro. Y por ahí cobran fuerzas inusitadas. Sí, totalmente. Solo por el valor de la censura. Y sí, a veces lo que no se puede expresar públicamente y abiertamente se termina expresando de una forma peor en grupos tipo gueto que después terminan impactando con acciones violentas o lo que fuera, totalmente. ¿No? Bueno, y Bertrand Russell es alguien que se prestaba mucho para los debates. Bueno, ¿conocés esto de los debates que hizo en la BBC? Claro, son archivos de la BBC en los cuales tenemos filmado a Russell, así como un podcast, charlando con Copleston. Bueno, con Frederick Copleston. Ese en realidad no está filmado, creo, sino ese fue en la radio de la BBC, que es una radio muy importante, con que Frederick Copleston es un cura y filósofo. Dicho sea de paso, muy bueno. La discusión está muy buena, de altísimo nivel. No es que le han puesto a Russell como que discuta con un niño. No, era un tipo que conocía muchísimo y que de hecho escribió una muy famosa historia de la filosofía, Frederick Copleston, de varios tomos, que todavía se reedita y se vende incluso en castellano. Es cara, ¿no? Pero en fin, se la reedita. Y por otro lado, conocía mucho la posición del propio Russell, o sea que estaba bastante preparado. Fue una discusión muy interesante. Y después se repitió, no con Russell, pero Alfred Ear, uno de los otros filósofos que admiro mucho, que fue parte externa, pero del Círculo de Viena y un poco el difusor de esa filosofía en el mundo británico y tras ese en general. Discute también con Copleston ya cuando Russell había fallecido, y ahí le discute un poco más aguerridamente Ear que lo que hizo Russell, que la verdad que Russell estaba muy tranqui, no es que se ha ido a pelear porque eran más discusiones lo de Russell es más permítame disentir. Claro. Sí, muy, muy respetuoso, y en realidad era una persona muy respetuosa, ¿no? No sé si me gustaría hablar un poco de las cancelaciones estas que ya hacemos mucha alusión. Bueno,
aparte de la que mencionamos al pasar por su pacifismo en Cambridge, que lo llevó no solo a que lo echen, sino a estar 6 meses preso. Ah, esta es la mejor, la que viene ahora es la La mejor. que viene ahora escribió en el 29, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, un libro que se llama Matrimonio Inmoral. Pero escribió de todo, tiene más de 70 libros, ¿no? O sea, que escribía a razón de 10 a 15 páginas por día, era una locura, ¿no? Y sobre todos los temas, y sobre la mayoría, no quiero decir sobre todo, pero sobre la mayoría con mucho tino, después uno podría disentir o no, pero no es que escribía cualquier pavada, digamos, No. Solo cantidad. Y bueno, un libro donde muy actual, Matrimonio Inmoral, ¿no? Si bien algunas cosas quizá hoy sean también polémicas o directamente para cancelación, la mayoría era más bien vinculada a la liberación sexual de la mujer y Sí, que aún hoy tienen cosas para decir. Sí, totalmente. Además, que quizás hasta más adelantado que lo actual en algunas cosas, es medio... bueno, en fin, cuestionando un poco ciertas ideas de fidelidad, un montón de cosas. La verdad, lo leí, pero hace mucho y no fue el libro de mi libro de cabecera. Cómo se citan. A mí eso de los cánones de cada movimiento me vuelve loco, porque es loco cómo se cita tanto filósofo como Foucault, como Sartre, y bueno, por supuesto está muy bien Simone de Beauvoir, pero para muchas de las movidas digamos, del feminismo, yo creo que ese libro de Russell sería oro puro, digamos, como construcción teórica. Sí, puede ser. Más que nada cuestionar muchas ideas, por ejemplo, la de las mujeres, esta imposición de que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio, que llevaba a que exista la prostitución, porque los varones a su vez no tenían que llegar vírgenes al matrimonio, entonces tenía que haber un conjunto de mujeres como excluidas de esa normalidad. Bueno, en fin, es muy bueno el libro, la verdad. No es un libro de consigna, es un libro realmente de análisis teórico, como la mayoría de los libros de Russell. Un panfleto. Claro, y de hecho influyó mucho, no sé si sobre el feminismo actual, creo que no, incluso, pero sí sobre la movida un poco de los 60, de la movida un poco hippie, ¿no? de esa liberación sexual. Después de la cancelación podemos tirar un datito ahí al respecto de la movida hippie. Decilo si querés. Bueno, algo que habíamos hablado cuando estábamos preparando el episodio es que existe una posibilidad de que haya sido Bertrand Russell el que termine influyendo en el pacifismo y hippismo de John Lennon. Ah, sí, ya, perfecto. No sé si... Sí. Bueno, ¿querés contarla? Después. Yo creo que como mito es hermosa. Después, digamos... No sé si decir tanto el pacifismo, pero bueno, sí, tenés razón. Quise decir, no sé, lo del hipismo, porque fue un poco posterior, ya era medio hippie en algún punto. No sé si decir que John Lennon era hippie, pero estaba más cercano a ese movimiento desde antes, digamos. Pero se supone que tienen una charla Bertrand Russell y Paul McCartney, y en donde Bertrand Russell le expresa todas estas ideas de pacifismo sí, especialmente en contexto de la guerra de Vietnam. De Vietnam, sí. Y le expresa todas estas ideas a Paul McCartney. Paul McCartney queda interesado y conversa con John Lennon acerca del asunto. Y después, bueno, Paul como que se baja un poco las revoluciones y John acelera a fondo con las ideas del pacifismo. Así que por carácter transitivo es muy probable que haya sido Bertrand Russell el que influye en todo ese esa gran movida pacifista de John Lennon. Sí, así eso lo cuenta en una entrevista relativamente reciente Paul McCartney. Él es el que se da cuenta que le dicen, che, allá vive... En esa casa, ahí vive Bertrand Russell. ¿En serio? Y bueno, vamos a verlo al filósofo, y va, y Russell está en su etapa que había hecho, qué sé yo, inició un montón de instituciones que todavía algunas perduran, de pacifistas, y son mundiales, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, hubo antes de eso el manifiesto Einstein-Russell por la paz, ¿no? Que lo han firmado intelectuales de todo el mundo. Sí. También se codió con Einstein, bueno, lo hemos dicho, bueno, con mucho físico. Ya con todo lo que hemos dicho, sí. queda claro. Descontado y bueno, Einstein también debe ser. Sí. No, lo escribió él seguramente, Russell, pero bueno, Einstein era como el nombre ilustre para entonces el manifiesto Einstein-Russell, porque bueno, Einstein era un nombre que, dicho sea de paso, muere en el 55, si no recuerdo mal, Einstein, ¿no? Este manifiesto de los primeros años de los 50. ¿Y qué estaba contando? De la segunda cancelación. Debe ser cuando va a Nueva York. Claro, exacto. En 1940 lo contratan. Él tiene el tino, digamos, de escaparse de Europa un poco, de salirse de Europa cuando estaba poniéndose jodidas las cosas, cerca de 1940. A Inglaterra, bueno, muy bombardeado, él ya tenía hijos.
era una persona bastante valiente, pero hizo bien en irse, supongo. Y lo contrata a la Universidad de Nueva York para dictar cursos de lógica, curiosamente. Es decir, lógica formal, ¿no? O sea, la lógica de Russell, bueno, la que muchos de ustedes quizá conozcan por el colegio, por lo que fuera, o por la facultad, es una lógica formal, o sea, no tiene nada de sexual ni de pervertida. Bueno, claro. Y un conjunto de la comunidad católica de ese estado empieza con un juez católico también de fondo, que es el que finalmente le prohíbe enseñar. Empieza una movida muy fuerte para que lo echen, pero no era solo para que lo echen, o sea, para que no pueda ejercer, sino que lo declaraban que era un pervertido sexual, o sea, acusaciones realmente tremendas y que no hacían ninguna alusión a su postura filosófica. Directamente era como, se popularizó en esa comunidad como una especie de pervertido, como si lo trajéramos un violador de niños, algo así. Y bueno, fue tan fuerte la movida que efectivamente le prohíben enseñar, entonces queda sin medio de vida, porque habrá sido descendiente de lo que fuera, pero no vivía tuvo épocas hasta casi de pobreza, digamos, ¿no? Y bueno, lo contrata, esa es la gran cancelación, bastante injusta. Justo ahora estaba leyendo una carta que le manda Aldous Huxley, el de 1984, solidarizándose. Él conocía a todo el mundo y era amigo de todo el mundo, ¿no? O enemigo, digamos, dependiendo del caso, pero conocía a todo el mundo. Y así muchas otras personalidades. Era realmente una locura que Russell no puede enseñar lógica, o sea, ¿qué mejor profesor de lógica puedes tener que Russell, no? O sea, yo no me imagino uno mejor. No. Una cátedra ahí, Russell Fregue. Claro. Bueno, pero Russell siento que por lo menos en inglés más o menos le entendería ya. O sea, Fregue, claro, no sé si perdón, y ese es otro detalle que estaba a punto de decir cuando estábamos hablando de la BBC. Yo sé que por ahí es medio desordenado, pero estamos tratando de no tirar mucho datos, estamos tratando de hacerlo porque la vida de Russell da para mucho. Pero el inglés de Bertrand Russell es de los mejores ingleses para escuchar cuando uno está aprendiendo inglés. Claro. Es súper fino, tiene una dicción impecable, o sea, uno escucha fragmentos de grabación de audio o video y audio de Bertrand Russell y es finísimo para hablar y se entiende desde la primera hasta la última palabra. A mí siempre me gustó. Esto no se dice mucho en general, pero a mí me encanta cómo modula, cómo... Claro. Sí, es muy tranquilo para hablar, pese a que se acostumbró en algún momento, porque era tímido en realidad Russell, pero se acostumbró a hablar en mitines, porque bueno, así era la vida política. Él, la verdad que sí estuvo ligado, no muy exitosamente, pero a la vida política muchas veces fue candidato a legislador, por decirlo así, más en general parlamentario, digamos, británico, y sin éxito, ¿no? Yo creo que solo en causas perdidas, incluso deliberadamente perdidas, ¿no? Solo le faltó ser primer ministro. Y bueno, no sé, mira, yo soy muy dudoso de la capacidad de los filósofos para yo no me hago gobernar. Cargo de lo que hubiera hecho. Yo solo digo. Claro, le faltó. Esa es la única estrellita que le faltó colgarse. Claro, pero por suerte, porque capaz que hubiera sido pésimo y y era para peor, ¿no? Volviendo a la historia, te cuento un poquito. Sí. En realidad lo de la cancelación ya lo conté y era eso. Después, en algún momento posterior, otra universidad norteamericana lo contrata ya sin mayores problemas. Había enseñado muchas veces en Estados Unidos, ¿no? La verdad que viajó a Estados Unidos desde principios de 1900. Y además en ese momento había una ebullición del tipo de ideas analíticas en Estados Unidos, el pragmatismo y la idea analítica. Pero había mucho, sí, sin duda, pero había, pero había mucho de moda en las invitaciones de Russell cuando ya era famoso, ¿no? Claro. Él siempre destaca, cosa que todo un poco, si uno se pone a ver, siempre lo ve, que hay mucho show en Estados Unidos. Claro. O sea, vos vas a Cambridge, es toda una cosa muy seria, académica y acartonada, y vas ahí, lo presenta a Bertrand Russell en un teatro de 3.000 personas, la cara de Russell en la entrada. O sea, es la diferencia entre el fish and chips y la hamburguesa con bacon y cheddar, así, más bacon y más cheddar, más bacon y más cheddar. No es que Bertrand Russell era solo... Y bueno, de hecho lo contrata... como se queda sin trabajo y tenía que aceptar lo que sea, ya vivía en Estados Unidos, no podía volver a Inglaterra, o no era conveniente volver a Inglaterra por la guerra y todo esto. Ella era, como te digo, un hombre de haber tenido 28 más 60 y pico de años. Lo contrata un millonario particular, la Fundación Barnes, no me acuerdo el nombre de Don Barnes, digámosle así, para que les dé clase a él y a sus amigos de historia de la filosofía, a sus conocidos, qué sé yo. Mira, tengo tanta plata que lo contrato a Russell que me habla de lo que yo quiero y yo quiero
de historia de la filosofía. Dicho sea de paso, Russell había estudiado matemáticas, no había hecho una gran profundización, había estudiado algo de cursos de filosofía, pero tampoco es que manejaba la historia de la filosofía como la manejaba, pero no sé si como un historiador de la filosofía, digamos, ¿no? Entonces, prepara esas clases, las clases, claro, a ver, para el que las quiere leer o las leyó, son las que finalmente se publican después en su libro más famoso, pero quizá uno de sus peores libros, pero más famosos, que es como la historia de algo así como la historia de la filosofía. Que escribe con... No, escribe solo. ¿Y cuál es el que con Whitehead hace Principios? No, los Principios, sí, eso es muy anterior. No, escribe una historia de la filosofía que la verdad que es interesante leer. A mí sí me gusta, pero no es una buena historia de la filosofía en el sentido de que... Rigurosísima. No, claro, y que opina muchísimo. Entonces... Ojo, esas opiniones... Son valiosas para lo que nos interesa la opinión de Russell, sí. Pero bueno, de hecho empieza esas clases y es como que no le gustaron a Barnes y al público, entonces lo decide echar, digamos, en un momento. Y bueno, él les hace juicio porque había un contrato de por medio, gana el juicio, con eso vive Russell un tiempo, de que le pague completo el curso y eso, por suerte lo gana. Y esas clases finalmente se publican después en el 45, si no recuerdo mal, como libro, como este famoso libro que es como que la gente llama Bertrand Russell, Historia de la Filosofía, buenísimo. Sí, todo adentro. Pero, como digo, si alguien realmente no conoce, le gusta la filosofía, pero realmente no lo conoce, no es el libro más recomendable para conocerla, ¿no? Igual como... Bueno, yo creo que de hecho, si bien no quita que puedan hacer un buen trabajo, creo que en esta diferenciación que solemos ver mucho en la carrera de filosofía entre historiador de la filosofía y filósofo, yo creo que los filósofos no son los mejores historiadores de la filosofía, como creo también que los historiadores de la filosofía no son los mejores filósofos justamente por una cuestión de enfoque. Claro. A ver, Néstor Luis Cordero es uno de los mejores intérpretes y analistas y traductores de la filosofía clásica griega al español. Y es porteño. Si no me equivoco, está vivo, sigue dando clases, sacando libros. Bueno, si sigue dando clases, probablemente está vivo. Probablemente esté vivo. A menos que sean clases virtuales grabadas, claro, y ahí. Bueno, ahí. O con la Ouija. Claro. Cordero, ¿estás ahí? Bueno, Cordero decía que Cordero sacaba un libro sobre Heráclito y Parménides. O sea, uno sobre Heráclito, uno sobre Parménides, sí. En los cuales, trataba de hacer un análisis profundo de Heráclito y Parménides, y en la charla, en la que presentaba el libro, dice, nosotros estamos muy acostumbrados a tener la versión de Platón y Aristóteles, de Heráclito y Parménides, que son anteriores sí. a Platón y Aristóteles, y la verdad que estos dos tipos eran unos genios sí. Inconmensurablemente genios. Pero eran genios como filósofos, como historiadores de la filosofía. Claro. Les faltaba cierta rigurosidad. Totalmente. Y estaban, además, lo que hacían como historiadores estaba en función de su proyecto personal. Entonces, Bertrand Russell, que es un tipo con opiniones tan fuertes, o sea, fuertes en el sentido de que no era que opinaba así nomás de los temas, sino que tenía una posición fundada, tenía una postura filosófica tomada. Por ahí eso, atenta un poco contra una historia de la filosofía de manual. Sí. Claro, ahí aparte de un Russell, a ver, estamos hablando de alguien grande ya, con su propia filosofía, que él se ponga a esa altura a releer Heráclito y Parménides para los fines de dar a unos ricachones su clase, claro, no era lo más esperable, ¿no? Era alguien que quería influir en el mundo y que influía, qué sé yo, no es que les iba a tentar porque... trabajaba con lo que tenía en la cabeza, digamos, ¿no? Perdón, con esto no quiero decir que los historiadores de la filosofía no puedan hacer filosofía y no hagan buena filosofía, ¿no? Debe haber algunas excepciones. Igual me parece que está interesante. Yo creo que no lo había pensado, pero creo que comparto lo que decís. Bueno, a mí me seguro que hay alguna que otra excepción, pero bueno. A mí me resulta muy fuerte pensar en los profesores, en toda la modalidad que había de cátedras y profesores en Europa. Sí. En el siglo XX, en el siglo XIX, y debe ser muy loco tener de profesor de metafísica a Hegel. No sé, en el sentido de que
o tener de profesor bueno, de lógica sería más adecuado, pero tener de profesor de filosofía a Bertrand Russell en general, porque son gente, o sea, yo creo que no sé si sería la mejor formación, porque va, o sea, en algunas cosas sí, Claro, pero en otras creo que tener de, por ejemplo, esto de a qué cátedra voy, a la de, como hablamos en el primer episodio, a la de Hegel o a la de Schopenhauer. claro. Y, digamos, yo creo que eso atenta contra cierta, entre comillas, objetividad en, en la enseñanza. Por eso todo el mundo se maravilla cuando dice, no, no, daba clases acá, hay gente que asistió. Sí, Pero las clases que están recopiladas de esos autores cuando daban clases, y estoy hablando de todos y de la gran mayoría, ¿no? En general, son clases en las que enseñaban sí, sí, su propia postura, ni siquiera un recuento histórico de su propia postura, sino que enseñaban, no, 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 esto es así, claro. la metafísica funciona así. De todas formas, Sí, tenés razón, pero si yo hubiera podido ir a las clases de Schopenhauer o las de obvio, Russell, la de de Hegel te la cabeza. regalo, pero te iba de cabeza, pero también hay que ver esto, ¿no? Digo, porque yo también he tenido algunos profesores que daban un poco su postura y como uno tenía muchos profesores, entonces estaba bueno, porque si fuera que es verdad que sí, a ver, si supongamos, y digo el tomismo por decir cualquiera, bueno, supongamos que todos los profesores son tomistas, sí, sería un bajón. Mm, Incluso si todos los profesores son analíticos, si todos son marxistas, también. Pero también. si tengo un profesor marxista y que da medio marxismo desde, como diciendo, Sí. esta es la posta. Tengo un analítico como Russell, tengo uno, qué sé yo, tomista, que no sé, que da medieval, o la materia que fuere. Y bueno, eso sí, a mí me impacta, me hubiera impactado. De hecho, algo Claro, de eso me pasó, me impacta positivamente, pero porque no estoy escuchando una. Si fuera que solo voy a las clases de Schopenhauer y nada más que la de Schopenhauer, claro. sí. Pero si. No, bueno, yo estoy de acuerdo. No, a mí me encantan los profesores que dan la clase desde un determinado lugar en el sentido de que, digamos, a ver, yo cursé Historia de la Filosofía Antigua y hoy soy ayudante con un profesor que, digamos, tiene una gran admiración por Platón. Y si bien me marcó esa pasión por Platón, a mí me entusiasmó. Claro. Ahora, eso no hizo que este profesor no me haya dado bien Sí, Aristóteles, por que no me supuesto. haya dado... Claro, claro. A lo que voy es que por ahí, digamos, no es lo mismo tener como referente un autor, como me pasó con Medieval y San Agustín también, Ujú. o tener de referente un autor que, o sea, Sí, sí, ser no, no, totalmente. baconiano, No, 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 claro. hacer, digamos, enseñar, no, bueno, Esta es la posta. No, no. mi filosofía, Sí, digamos, sí, que claro. no, mi filosofía suena, pero mi postura filosófica, Claro. que eso me parece que es lo que se enseñaba cuando, no sé, cuando enseñaban, no sé, Husserl, Hegel, no sé. Puede No, ser, puede ser. Probablemente Hegel y Schopenhauer, seguramente sí, sí. seguramente sí. No sé, ya Russell, etcétera, creo que no. Russell era bastante También me objetivo. imagino un paradigma de educación muy distinto. O Sí, sí, sea, sí. a ver, alguien que llegaba a la universidad en ese momento me parece que llegaba de otra manera. No, no, no digo mejor ni peor como Sí, sistema educativo. Eso claro. lo podemos materia de otro debate. Pero sí creo que había como cierta, digamos, yo no sé si podría hoy elegir. Yo tuve metafísica en tercer año. Habré tenido 21. A ver, 20, 21 años. Y 20. Y cuando llegué, digamos, si hubiera tenido que elegir, no hubiera tenido las herramientas para elegir Claro, entre claro. uno y otro. Y me parece que en ese momento sí había más, sí llegaban con más, también llegaban más grandes, me parece, las universidades. No tengo muy en claro cómo era, pero hoy, por ejemplo, si yo tuviera que elegir, después de hacer un posgrado, sí elijo entre Schopenhauer y Hegel. Pero digamos, Claro, Schopenhauer, de Schopenhauer no se sabía en esa época nada. claro. Y De hecho, nadie elegía casi la clase de no, claro, Schopenhauer. claro, claro, era solo un nombre que no son, como que ahora diga López Amuchastegui, no sé, no era nadie, digamos. Juan Pérez. Sí, sí, me salió un poco Ah, rebuscado, no, pero pero está bien porque es un profesor de la universidad. claro, pero ni idea qué piensa, Sí. digamos, ¿no? Sí, sí, no, está interesante lo que contás, la verdad que sí.
No sé si querés que vamos cerrando con Russell Sí, o querés agregar alguna a cosa. mí hay un pequeño tópico que sí me gustaría que abordemos así como Dale. 5 minutos, que es la, el tema de la defensa de las ideas sin, o sea, sin violencia Mm, y sin fanatismo. Yo creo que si hay algo que para mí caracteriza a Russell, que era un personaje muy suspicaz, o sea, no era claro. ningún sonso, Sí, sí. pero es un tipo que era, digamos, pertenecía a una rama filosófica, fundó una rama filosófica muy dura en sus posturas, y jamás, digamos, y siempre fue abierto al debate, siempre sin perder su postura, siempre militó la no violencia, Ujú. cosa que el contraste que marcaba recién con Lenin, de la Sí. violencia. Bueno, yo estuve estudiando últimamente mucho el concepto de praxis en el marxismo, y sobre todo en la parte leninista, y hay todo un ámbito de reivindicación de la violencia muy fuerte, Sí, claro, claro. y hoy pareciera, con esta movida de que cualquiera que se para en el centro es un tibio, y todo, cualquiera que no Sí, omita una opinión sobre determinado un tibio, sí, bueno, Bertrand Russell es la demostración de que se puede ser objetivo y si puede ser pacífico y no ser un tibio. Si claro. hay algo que no era Bertrand Russell, era un tibio. Y sin embargo, digamos, no caía en la violencia bajo ningún concepto, estaba abierto a cualquier tipo de debate y estaba además abierto a cambiar de opinión, Sí, sí, eso es lo que más hoy, notorio. que hoy cambiar de opinión es un pecado. O sea, Claro, si uno claro. cambia de opinión, claudicó. Claro, claro. Es No, y un de hecho te digo, panqueque. una de las razones por las cuales prácticamente creo que no he contado ni una idea filosófica o desarrollé es porque Russell realmente cambió de opinión muchas veces sobre. Y bueno, Entonces, en 100 años. claro, si cuento una es de una de Russell en los 30, por ejemplo. Mm, Te cuento una brevemente, sí, no sin desarrollo, solo porque para la tiene anécdota. que ver con la anécdota Mm, vinculada a lo que me lo despertó lo que vos me mm. contás. Él era. Había sido muy influenciado, eran amigos de la misma generación, por otro lado, con Moore, que es otro de los grandes Filósofo filósofos analítico. analíticos del comienzo, y que había escrito un libro que se llama Principia Ética, mira, como haciendo alusión al Principia Matemática. Matemática, Filosofía Naturalis de Newton, que es un libro con el que se inicia la metaética, dicho sea de paso, que es como una de las ramas a las que yo me dedico. Que Y es, digamos, el estudio ético de la ética, digamos. el Sería algo así. estudio, bueno, analítico del De lenguaje moral. ahí está. Por ejemplo, que sé yo, que te estudia, no se refiere. Dicho sea de paso, el libro de Moore, el principio, no es un libro de metaética totalmente, pero el comienzo sí lo es, y ahí un poco se funda eso, y después sí toma posición moral también, Bien. Moore. Y bueno, Moore, digamos, era intuicionista, o sea, creía que podemos captar los valores era mucho más complejo que eso, ¿no? La posición de Moore, pero digamos, simplificando, creía que los valores son objetivos y que los podemos intuir. Y, o sea, no son del orden de lo sensible que podemos señalar ni nada, no son empíricos ni nada, al contrario, son más tipo platónicos, por decirlo de alguna manera, y podemos intuirlos, y bueno, después había que ver cuáles eran esos valores, etcétera. Russell adhiere y escribe incluso un artículo muy lindo, se llama algo así como un artículo, no sé, de 1910 o antes, los elementos de la ética o algo así. No lo cita mucho a Moore, pero desarrolla un poco esa posición, la suya, pero adoptando el intuicionismo. Una posición metaética, el intuicionismo. Y en 1914, cuando ve que la gente, o sea, él tenía la idea y la ilusión de que la gente sabe lo que es bueno y que lo sabe por intuición, de alguna manera intuye lo bueno y en general no se equivoca, digamos, en esa intuición. Claro, en 1914, cuando ve que todo el mundo, cuando se declara la guerra, adhiere entusiastamente, un poco lo que pasó aquí en el 82, adhiere entusiastamente, incluso sus propios colegas filósofos de Cambridge, que eran pacifistas hasta el día anterior, o que eran contra la guerra, una vez que se declara, un entusiasmo, un patriotismo, inglesa. Claro, hay que matar a los alemanes o lo otro. Bueno, Russell se escandaliza, de hecho empieza a tener una participación muy activa para tratar de evitar la guerra o que no sea obligatorio la conscripción, etc. Y ahí cambia de posición metaética tras ese evento y dice, no, si la gente
le parece que matar o morir, y particularmente matar, es lo bueno y qué sé yo, lo que intuye como bueno. Capaz que hay algo malo en el intuicionismo, y ahí cambia de posición y un tiempo en que se hace, un tiempo de 20 y pico de años, ¿no? Donde digamos, cuando llegue a escribir algo es más bien en la posición emotivista, o sea, ya como dicen, no, los valores no son objeto de conocimiento, de intuición ni de ningún otro tipo de conocimiento, y es una etapa que es la que yo más estudié, digamos, por otro lado, emotivista, es decir, los valores, los juicios de valores expresan emociones y nada más, no hay nada objetivo por detrás de ellos, y dependen de la mirada humana, digamos, y no de... Bueno, después tiene una etapa, y decir, o sea, él fue emotivista mucho tiempo, un poco por esas razones, pero fue emotivista mucho tiempo, aún teniendo una posición moral y un compromiso moral personal muy fuerte. Lo cual uno dice, los emotivistas a veces que no le importa nada, son libertinos, no, nada que ver. En el caso de Russell al menos, y en muchos otros tampoco. Bueno, te lo contaba un poco en ese sentido, ¿no? Sí, esto de que, bueno, si la realidad me demuestra lo contrario, yo, digamos, cambio de idea. No acomodo mi idea, digamos, no es una cuestión acomodaticia, sino una cuestión empírica, digamos. Sí, o conceptual en algún punto también. Sí. O sea, lo empírico le modificó lo conceptual. Y ya te puedo contar una hita más vinculada a eso. A mí me sorprendió mucho, y la verdad que es como, no sé si decir que es defendible, bueno o malo, pero me sorprendió y a mí me impactó como positivamente que Russell, tuvo una primera etapa creyente. Él fue ateo, la verdad, o mejor dicho, agnóstico, la verdad. Agnóstico la mayor parte de su vida. Tiene un libro escrito ¿Por qué no soy cristiano?, ¿no? Sí, pero bueno, podría no ser cristiano y sin embargo adherir a otra forma de religiosidad. Digamos, ¿por qué no soy religioso? También podría haberlo escrito. Sí. Y él deja de creer en Dios, que era un poco lo que le habían enseñado, deja de creer en Dios porque el día que sin querer, él creía en Dios definitiva, más allá de la costumbre y de la tradición familiar de la abuela, porque había unos argumentos que eran las famosas 5 vías, digamos, y el día que logra refutar, pero siendo adolescente, ¿no? Leyendo un libro de Mill, justamente la autobiografía de Mill, yo de hecho la compré tras eso, con un argumento de Mill indirecto, porque Mill también era agnóstico, pero indirecto, no era sobre Dios, logra refutar el argumento, creo que el ontológico, si no recuerdo mal, deja de creer en Dios. O sea, se da cuenta que el argumento por el cual él creía, o sea, él creía en Dios por la fuerza, no por fe, etcétera, del todo, sino por la fuerza argumentativa. Cuando ve que esa fuerza argumentativa no era tal, deja de creer. No es que ha sido liviano, fue una revolución espiritual tremenda y sinceramente buscó otro tipo de ideales, de grandes ideales a los que adherirse, y los encontró en lo que él llama después, o mucho después, los grandes intereses impersonales, la belleza y el conocimiento principalmente. Sí, lo bueno, y el progreso de la humanidad. ¿Cómo? Casi lo bueno, lo bello y lo verdadero. Sí, es verdad, se parecen a los ideales platónicos, aunque sus vías son muy distintas. Pero sí, que esas fueron como sus grandes pasiones. Bueno, eso es otra cosa. Él celebra mucho a Platón, siendo que, digamos, o sea, celebra sobre todo, para mí lo más importante de Platón, que es el espíritu platónico. Digamos, claro. Y él no, digamos, por ahí es mucho más empirista que Platón. Sí, claro. O sea, no, lejos del idealismo platónico. Sí, Sin embargo, es un tipo que sabe ver la gran virtud. De hecho, para él Platón dicta el camino de la filosofía en muchos sentidos. Sí. O sea, es como... Sí, es crítico, especialmente, bueno, aparte de la metafísica y todo, es muy crítico de la posición política de Platón, ¿no? Sí. En eso adhiere un poco a Popper, a la idea de que la república de Platón, quiero decir, era totalitaria. Sí, no, a ver, pero lo que voy es que es un tipo que, digamos, sabía en el disenso apreciar un... Pero claro. Cosa que no es común tampoco. No, pero entre los filósofos, si no sabes hacer eso, difícil. Sí, pero la cantidad de gente que he visto cancelada... no, si estamos hablando de la actualidad. No, pero en el ámbito intelectual incluso, ¿no? Sí, no, pero ese era comentario entre filósofos sobre filósofos. Eso puede ser, lo más que no deja de ser cierto que por suerte, creo yo, en las carreras de filosofía todavía se estudian, qué sé yo, por ejemplo, vos podés estudiar Heráclito, Parménides. De hecho, no es que podés estudiar en antigua Heráclito, Parménides. Esa posición es muy difícil, ¿no? Como decir, bueno, no, somos parmenidios, entonces no leemos Heráclito porque es una porquería. O sea, se estudia con cierto pluralismo de ideas espontáneamente. Es verdad que individualmente cada persona puede decir, bueno, pero el único que vale es Platón, de los antiguos, o Aristóteles, o lo que fuere, ¿no?
Bueno, creo que algo hemos podido pintar del personaje, ¿no? Sí, Algunas sí. anécdotas. A ver, pues yo creo que es evidente que si fuera por nosotros seguiremos charlando toda la vida, pero después se va a hacer o inescuchable, Sí, también sí, claro. tenemos una vida que está en este momento en pausa sucediendo, pero bueno, si llegan a verlo, quizás solamente nos están oyendo, no sé qué irá a pasar con el video, porque es una prueba, pero si nos están viendo y llegan a verlo y les parece interesante, les parece que suma, lo desarrollamos un poco más, mejoramos un poco la calidad. Hay herramientas para Sí, hacerlo, pero no, y bueno, todo lo que es a los dos, creo, no, todo lo que es comentario, positivo, negativo, lo que fuere, nos suma un nos montón. suma mucho. Es lindo ver esa parte. Y bueno, obviamente si les gustó compartirlo y eso también estaría muy Se bueno. armaría un montón. Estamos hasta bastante sorprendidos con la repercusión. Por más que no sea una cosa alucinante, yo creo que no sabíamos si no iba a escuchar a alguien más que nosotros mismos. Y nos hemos encontrado con que hay gente que nos comenta, que no. Y Sí, o para que nosotros. por ahí nos llegan uno por otra vía, que no los comentarios de redes sociales, pero está bueno. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos en todo esto. Coméntenos, apóyennos si les gusta esto para que sigamos generando, que a nosotros nos encanta y nos divierte mucho hacerlo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de El lado B de la filosofía. Chao. Creo que está bueno. Sí, creo que sí. No sé si nos movió la mierda en tiempo, por eso.